Presentamos el programa de la Federación para la Paz Universal, un programa que promueve una cultura de paz aquí en nuestro país y a nivel internacional, en la dirección del Dr. Trevor Edward Jones, en la voz en off Melissa Sandoval y en la conducción de María Elena Rivero y Jaime Fernández. Buenas noches, amigos oyentes de Radio Moderna, Radio Papá. Los estamos saludando en el programa de la UPF Perú. Hoy martes 9 de junio, 6:30 de la tarde, como siempre, nuestro programa. Y hoy está con nosotros el general Héctor John Caro, presidente y actual vicepresidente de la UPF Perú, el general de la Policía Nacional en retiro. John Caro es abogado y contador público colegiado. Tiene maestría en Ciencias Políticas, doctor en Derecho, doctor en Contabilidad, profesor universitario durante 35 años en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Para nosotros un gusto contar con la presencia del general John Caro en el programa de la UPF Perú y vamos a saludar antes a nuestro secretario general Jaime Fernández, quien también nos mencionará el tema que vamos a tratar. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, amigos y seguidores del programa de la Federación para la Paz Universal, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá. Hoy día, efectivamente, tenemos un invitado de lujo. Está en la cabina virtual el general Héctor John Caro. General, estamos viviendo días difíciles a consecuencia de la aparición del COVID-19. Actualmente las estadísticas arrojan la cifra de 183.198 personas confirmadas, positivos y contagiadas por el coronavirus. ¿Cómo deben afrontar los peruanos la pandemia sin poner en riesgo su seguridad? Buenas tardes. Un saludo para ti, Jaime, para la señora María Elena, para ti, Melissa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Sobre la pregunta que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo un momento quizás nunca que se haya producido en la historia patria que tenemos. La mejor medida para poder controlar esta pandemia, comenzaré diciendo esta frase: la necesidad de la prevención. Existe en estos momentos una serie de especulaciones y comentarios que se hablan sobre la base de que existe ya remedios, salen remedios de toda clase y por todos los lados. Pero sin embargo, hasta ahora definitivamente y científicamente no se ha descubierto. Ante esta situación, tenemos que asegurarnos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que ser su propia medicina y su propio médico. Y para que esto se lleve a cabo es necesario la prevención. La prevención como conjunto de medidas que cada uno de nosotros debemos adoptar en nuestra vida cotidiana. Ya no son tiempos de antes. Tenemos que tener medidas que debemos adoptar cuando salimos, sobre todo a la calle. Y digo a la calle en términos generales, por no decir la casa, el hogar, la plaza, la esquina, el mercado, el banco, y etcétera. Digo la calle para decirles a todo el pueblo peruano de que la pandemia está en la calle y en todos los lugares, menos en la casa donde nosotros nos hemos confinado, y eso es la mejor medida, la prevención. Bien, queremos enviar nuestro saludo, como siempre lo hacemos en el programa, a nuestro presidente, a don Trevor Jones, que está en Inglaterra con su esposa, la señora Faith Jones, siempre atentos a nuestro programa UPF Perú, que se transmite en las diferentes plataformas de Radio Moderna y de la UPF. El tema que estamos tratando hoy es la seguridad ciudadana en tiempos de pandemia. General, el índice de contagio del COVID-19 se incrementa día a día. En ocasiones la Policía Nacional del Perú ha utilizado la fuerza para hacer respetar las normas impuestas por el Poder Ejecutivo. ¿Piensa que es correcto su accionar? ¿Cuál es la labor que debe cumplir la Policía Nacional del Perú?
las Fuerzas Armadas y Serenazgo para mantener el orden y evitar el contagio masivo? Tenemos que tener en cuenta de que las fuerzas policiales como las Fuerzas Armadas representan al Estado. Y este Estado es dirigido por el actual gobierno. La diferencia entre gobierno está en que hay un grupo de personas que dirigen coyunturalmente al Estado. El Estado sí es eterno. Este Estado hay que cuidarlo y conservarlo. Frente a una medida del gobierno que representa al Estado, es una medida del Estado. Para que se cumplan estas medidas, el Estado tiene sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales y sus autoridades. Entonces, si se violenta estas medidas frente a una policía timorata, estaremos ante el incumplimiento de una medida del Estado. Por esa razón, el policía, frente a la persuasión, frente a las palabras, frente a las indicaciones, cuando éstas ya no son atendidas, entonces requiere de lo que se llama la represión. Yo no soy partidario de la represión frente a la gente que sí obedece, pero cuando se terminan las palabras, entonces entra la represión como parte de la fortaleza del Estado. Ahora bien, el policía también no debe aprovechar su autoridad para cometer abusos. Yo siempre converso con los policías y digo que es necesario la tolerancia, es necesario la persuasión. Solamente en casos extremos, entonces utilizar la represión como una medida de que el Estado tiene el derecho a que sus órdenes sean cumplidas. No queremos verlo a un Estado tembleque, endeble ni timorato. Queremos un Estado fuerte. Y esa fortaleza le da sus Fuerzas Armadas, y le da su policía y le da sus autoridades cuando estos actúan de la manera más correcta, siempre dentro de las leyes y de nuestros principios constitucionales. Estamos en el programa de la Federación para la Paz Universal, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá, y tenemos en la cabina virtual al general Héctor John Caro. General, estamos exactamente a 85 días del aislamiento social obligatorio. La Policía Nacional ha sido la más expuesta en las calles al contagio por el COVID-19, con gran número de infectados y policías caídos, que han hecho honor a su sacrificada labor de vida cuidando vida. General John Caro, ¿piensa usted que el gobierno debe reformular su política de operaciones frente a la seguridad ciudadana y a la seguridad pública? Pero, por supuesto, es una necesidad y el Estado tiene la obligación de que su personal, tanto policial como de las Fuerzas Armadas, así como los médicos, así como las enfermeras, tengan la plena seguridad de estar frente a este contagio permanente. En este caso particular, a la policía se le ha sorprendido. La policía ha ido con sus propios uniformes de la calle con que siempre actúa, cuando los policías han debido utilizar vestimentas protectoras especiales, diseñadas con mucha anticipación. Por eso siempre digo de que hay pues momentos en donde el Estado no ha hecho una planificación debida. Esa planificación debió alcanzar a que todos los policías estén bien equipados para proteger a la ciudadanía y protegerse a sí mismos. Yo creo que ahora en el camino la policía, ellos mismos se están procurando hacer la mejor forma de actuar frente a buscar el orden y buscar su propia seguridad también. General John Caro,
Estadísticamente hablando, se ha incrementado en tiempos de pandemia las violaciones en niñas, maltratos hacia la mujer por sus parejas, feminicidios. ¿Qué acciones se debe tomar para salvaguardar la vida y no perderla en el intento de buscar ayuda, general? Sí, efectivamente, la policía en su labor tradicional, que era mantener la seguridad y el orden, ahora se distrae en una labor también fundamental y primordial como es apoyar a la salud y a la vida de los conciudadanos. En ese afán, gran parte de las fuerzas policiales distrae todo su potencial y abandona un poco los servicios de calle. Por eso es que cuando uno sale a la calle, de repente no encuentra un policía dándose rutinariamente la vuelta como lo hacían antes. Eso quiere decir de que estamos llegando a un momento en donde la carencia de policías hace que la delincuencia incremente y encuentra un terreno fácil para cometer sus fechorías. Pero aquí entra a tallar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ellos deben considerar a estos delitos cometidos en esta pandemia como un delito de gran gravedad, bajo circunstancias agravantes, porque no es posible que otros se aprovechan de una situación en que vivimos para poder perpetrar sus delitos. Esos delitos lo hacen con el fin de sacar provecho personal. Unos, cuando por ejemplo los violadores sexualmente hacen tanto daño a la sociedad, y otros estafadores, adulteradores y ladrones que hacen tanto daño también a la sociedad, pero llenándose ellos los bolsillos. Estos, cuando lleguen a ser juzgados por el Poder Judicial, deben ser considerados como actos con mucha gravedad. Por eso, actuar en circunstancias agravantes debe ser considerado como el peor de los castigos. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, SINASEC, que tiene como función principal promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social. Pero sin embargo, a la fecha vemos que la delincuencia no se ha detenido, por lo tanto, sigue el problema de sicariato, sigue las extorsiones utilizando las redes sociales, a pesar de que estamos en la pandemia y el estado de emergencia que vivimos. ¿Qué medidas se podría adoptar para contrarrestar la ola delincuencial que azota nuestro país? Sí, es muy cierto. La criminalidad, de lo que nosotros denominamos la delincuencia común, está en realidad desbordando la situación de paz en que buscamos vivir. Esta situación hace que la policía tiene que redoblar el esfuerzo para combatir esta delincuencia. Lo que pasa es que en estos momentos en donde la pandemia requiere de buscar orden y de controlar que no exista lo que se llama la propagación, las fuerzas policiales entretienen su tiempo en buscar este orden. De ahí que las calles están vacías, no hay el patrullaje tradicional y entonces ese es el momento y el caldo de cultivo para que crezca la delincuencia callejera. Existen los delincuentes, los ladrones, los estafadores, los violadores. La mejor recomendación para esto ahora, en estos momentos, es la prevención. Buscar la integridad de la familia, explicar, hablar a nuestros hijos, hablar en nuestro hogar, que se enteren todos de que no debemos dar una sola oportunidad al delincuente para que nos ataque. Esto quiere decir la hora de la salida, ahora a partir del 1 de julio y la hora de entrada, el delincuente siempre estará al acecho. Por ejemplo, los signos exteriores, la riqueza de las mujeres, los aretes, los collares, los prendedores, siempre atraen esto. A las niñas, a nuestras hijas, a nuestros hijos, decirles que no lleven el celular hablando en la calle porque son atacados violentamente.
y cuidar a nuestros hijos, porque esa es nuestra misión. Creo que la medida es una sola palabra, la prevención. Y esa prevención tenemos que hacerlo nosotros aplicando protocolos personales, medidas personales y recomendaciones a nuestros hijos y a nuestra familia. General Héctor John Caro, usted tiene alrededor de 20 años de trabajo continuo con la UPF Perú. Como paz presidente y actual vicepresidente de la UPF, ¿qué lo motiva a continuar en la organización? Cuando yo salí de las fuerzas policiales en la década del 90, yo me había preparado para dedicar mi tiempo ya no como policía en actividad, sino servir de alguna forma a la sociedad. Y yo me dediqué a la enseñanza en Federico Villarreal y un buen día llegué a ingresar a esta asociación en el año 2000. Y desde entonces he seguido con la Federación Universal de Paz. Ahí sigo. ¿Y por qué lo hago? Porque encontré un lugar donde la gente luchaba a favor de limpiar el camino para lograr la paz. Luchamos para que sea un mundo mejor este país en donde existe tanto desorden. Y encontré un grupo de hombres y mujeres tan honestas, tan modestas, que solamente buscaban el bien común, sin ningún interés personal ni económico, sino que buscaban la ayuda hacia lo demás. Y creo que esa es mi misión. Yo estoy en esta organización sin buscar que me conozcan más, sin querer ser un congresista ni un alcalde, sino ayudar a los demás. Yo estoy preparado para eso. Entre mí me dije, yo puedo enseñar, yo puedo darle lo que puedo. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero debemos recordar que tenemos un gran conductor. Y aquí quiero hacer mención de nuestro amigo, más que el jefe, debemos decirle a nuestro gran amigo Trevor Young, que él con su carácter y su personalidad induce y nos da confianza, nos da fe, nos da seguridad, y eso nos alienta para seguir trabajando. Un hombre como él, que viene desde tierras lejanas, desde Londres, y vive parte de su vida aquí en el Perú solamente para ayudar a peruanos, es un hombre a quien hay que seguir ese ejemplo. Y lo que hacemos todavía sigue siendo poco al lado de lo que hace Trevor Young, que es un gran conductor de esta asociación. Seguimos con el programa de la Federación para la Paz Universal. En esta oportunidad tenemos en la cabina virtual al vicepresidente de la UPF Perú, el general Policía Nacional del Perú, Héctor John Caro. General, la UPF es una organización no gubernamental con estatus consultivo general en el ECOSOC, en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Por lo tanto, sabemos que la UPF hace las actividades y las celebraciones durante el año de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el objetivo de la realización de estas celebraciones, de estos foros? Sí, efectivamente, la Organización de las Naciones Unidas tiene un calendario donde a través de estas grandes ceremonias uno promueve la formación de valores, de buscar la paz, de la organización y la integración mundial. La Federación Universal de Paz está alineado a estos principios, de modo que cuando se desea, por ejemplo, acompañar a los principios de la Federación Universal de Paz, que es buscar precisamente el amor y la paz frente a todo el universo,
busca la Organización de las Naciones Unidas, donde ya tiene un asiento, para que a través de la Federación Internacional Interreligiosa se busque solucionar los problemas de los conflictos internacionales. O sea que nosotros buscamos que no exista la guerra considerada como una peor de las desgracias que ocurre en la humanidad. Miren, actualmente la pandemia no llega, creo, al 1.000.000 de muertos en toda esta temporada, pero sin embargo la Segunda Guerra Mundial mató a 60 millones de personas y entre ellos los más jóvenes de la humanidad. Queremos evitar las guerras porque no nos conduce más que a vivir en un conflicto permanente. Esa es uno de los grandes objetivos de esta Federación Universal, y quién no quisiera luchar por la paz como una necesidad de buscar el bien común. En los foros oficiales de UPF Perú, General John Caro, son nombrados los nuevos embajadores para la paz. ¿Quiénes son los embajadores y qué representan? Miren, estos embajadores son los hombres de buena voluntad. Estos hombres son libres. Estos son los hombres de buenas costumbres, hombres que nosotros elegimos y que no necesariamente tengan grandes títulos. Hombres modestos, hombres humildes, hombres nobles que quieren la paz, que buscan la integridad con los demás, pero sobre todo sobre la base del amor verdadero, del amor que se quiere y se tiene que dar, que surge primero en la familia y después hacia los demás. Esto es la misión de los embajadores. Los embajadores para nosotros viene a ser esa caja de resonancia en donde a nivel nacional, estamos hablando del Perú, se encargan de promover, de hablar sobre estos valores que nos conducen a respetar a los demás, sobre todo con el amor primero que nos enseñaron nuestros padres, ese amor fraterno, y ahora para desprendernos hacia el amor, hacia los demás, para buscar en ellos lo que todo el mundo anhela, la paz. Hay una de las actividades internacionales de la UPF Internacional y también propiamente dicho de la UPF aquí en el Perú, que es el Camino de la Paz o el Peace Road. Esta actividad sabemos que se realiza simultáneamente en muchos países a nivel mundial. Coméntenos brevemente, general, sobre su experiencia en el Camino de la Paz realizado en el distrito de Comas. Ha sido una brillante experiencia en el distrito de Comas. Esa marcha, ese paseo por las calles en forma multitudinaria es la expresión en realidad del deseo de la gente de toda clase de buscar la paz. Nadie puede estar en contra de un deseo de buscar la paz. Son gente que solamente anhelan y buscan el mejor camino para encontrar esta limpieza donde se pueda caminar sin obstáculos, sin piedras y espinas en el camino para poder alcanzar el objetivo que es la paz. Por ejemplo, Comas fue un lugar, y no solamente en Comas que ha marchado a la gente, también en Ayacucho, también en Trujillo, dirigido por nuestros embajadores. En este caso en Comas fue por el alcalde Saldaña, pero sobre todo dirigido por nuestra federación, y aquí debemos recordar la figura de nuestro gran secretario, pues que es precisamente don Jaime Fernández, a quien tenemos que aplaudirlo, y gran organizador que tenemos. Esa es la suerte de tener aquí en nuestra federación gente que caminan y hacen sin ninguna búsqueda de interés,
porque aquí nadie quiere ser un político, nadie quiere buscar votos, nadie está buscando un dinero más para el bolsillo. Solamente queremos que toda la gente sonría, que se quieran, que se respeten y que se amen como una fuerza que conduce a buscar la justicia, la libertad y el amor entre todos nosotros. Finalmente, General John Caro, deseamos pedirle le brinde algunas palabras de aliento al pueblo peruano en estos días de inseguridad producto del COVID-19. Estamos viviendo una época donde por primera vez en la historia soportamos una desgracia que llega a todos los hogares. Esta situación hace que nuestra capacidad de vida se vea de alguna forma mellada. En el campo económico sabemos que todos somos perjudicados. En el campo de la libertad, todos estamos confinados en un lugar para protegernos, que es la mejor forma de cuidarnos. Esta situación nos causa tristeza, pero en mis palabras debe ser de que nunca debemos perder la fe, de que somos vencedores de muchas transgresiones, somos vencedores de muchos conflictos y debemos vencer también en esta ocasión. No nos tenemos que sentir menos, tenemos que sentirnos más, darnos la mano, apoyarnos y decir al pueblo peruano de que muy bien, ha llegado la pandemia, pero nosotros sabemos cómo salir de esto. No sabemos cuándo va a terminar, pero vamos a salir triunfantes porque no hay mal que dure 100 años. Esto es una coyuntura que ya va a pasar. Darle al pueblo peruano que soportemos esta confinación por unos días más, luego estaremos volviendo educadamente, con un freno siempre de las libertades para poder enrumbar el camino que siempre hemos soñado para nosotros, para nuestros hijos, para los demás. Y debemos siempre trabajar en conjunto con todos los gobiernos, trabajar con las religiones, trabajar con la sociedad civil, justo para promover la paz y el desarrollo basado en los valores universales. Bien, muchísimas gracias, General Héctor John Caro, vicepresidente de la UPF Perú. El tema que ha tratado es la seguridad ciudadana en tiempos de pandemia. Gracias también a nuestro secretario general Jaime Fernández. Pero antes de despedirnos, vamos a dar el pase a nuestra voz en off, Melissa Sandoval. Adelante, Melissa. Gracias por el pase, María Elena. Realmente una alegría, ¿no?, de que nuestro programa siga viéndose a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad queremos saludar a aquellas personas que nos dejan muy buenos comentarios en nuestro fanpage. A Clara Núñez, a Frida Castillo, a Jorge León Quispe, Artemio Espilco, Marlene Chirre y un saludo súper especial a la parroquia San Bartolomé, un nuevo seguidor de nuestro programa. María Elena y Jaime, el tiempo pasó, bueno, rápidamente el día de hoy con un gran invitado como es nuestro vicepresidente, el general Héctor John Caro, toda una eminencia. Hemos aprendido mucho de él y su mensaje realmente llegó al corazón. Llegó la hora de despedirnos. Bueno, agradecer a todos por su sintonía. Regresamos el próximo martes a las 6:30 de la noche por UPF Perú y Radio Moderna, tu radio papá. Que Dios los bendiga.